Ya les he compartido, doctor. Muy, muy amable, muchas gracias. ¿Dónde está? Hongos. Aquí está, micosis oportuna. Ya. Se puede ver mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, ¿no? Se ve la presentación. Ya, antes de empezar, por favor, no se olviden de la asistencia, ¿ya? Para poder tener en cuenta, infectología médica. Creo que está mal esto. Ya bueno, a ver un ratito. Mm, Más infectología médica. Ya, ahora sí empezamos. Ya, bueno, como hemos visto en la clase del día viernes, hemos visto que los hongos, son una causa importante de mortalidad y de morbilidad en personas inmunosuprimidas, ¿no? Ya mencionamos que los hongos pueden producir enfermedad en inmunocompetentes, ¿no? En este caso, los involucrados o los hongos involucrados son pues los hongos dimórficos o micosis endémicas o primarias, como se les llama, ¿no? Que si bien es cierto, pueden producir enfermedad en individuos sanos, previamente sanos o aparentemente sanos, también afectan a pacientes inmunosuprimidos, ¿no? En esta oportunidad, pues vamos a hablar acerca de otro grupo de micosis, que son las micosis oportunistas, ¿no? Como su nombre indica, pues tiene que ver con el hecho de que el paciente esté bajo inmunosupresión, ¿no? O tenga un compromiso de la inmunidad bastante severo para que puedan producir enfermedad, ¿no? Como podemos ver aquí en este gráfico, la- en, eh, en esta primera parte, vamos, para hablar de micosis oportunistas, tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgo para estos hongos oportunistas, ¿ya? Porque como sabemos, no todos los individuos pueden presentar la infección, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta como factores hongos posibilitan el acceso al sistema vascular, ¿no? Y entre los géneros más importantes que están asociados con este hecho del uso de antimicrobianos, tenemos cándida, ¿no? Los favorecen mucho a hongos como quitos filametosos, como nemocystis. Luego tenemos la quimioterapia, ¿no? Que también produce inmunosupresión que favorece a las personas a tener infección por géneros como cándida, ¿no? Cándida, aspergillus, neumocystis, también el tema del cáncer, ¿no? Neoplasias hematológicas y de órganos sólidos, tiene que ver también con estos hongos, colonizaciones previas a traslocación a través de la mucosa, observa en el género cándida, la presencia de catéter permanente o catéter venoso central, transductor de presión o catéter Swan-Ganz, ¿no? Es un acceso vascular directo cuando el producto es contaminado, ¿no? Favorece a los géneros cándida, ¿no? La nutrición parenteral total también favorece al género cándida, ¿no? Se realiza a través de un acceso, esta nutrición parenteral total se realiza a través del acceso vascular directo en combinación a la solución infundida, ¿no? Luego tenemos la inmunodepresión, luego tenemos la inmunodepresión, ¿no? Como, perdón, la neutropenia, ¿no? Con leucocitos, no se olviden, menos de 500, cirugías, ¿no? Que también, o quemaduras extensas, que favorecen la infección por género cándida, la neutropenia también favorece el género cándida, aspergillus, ¿no? Ventilación asistida, cándida, aspergillus,
hospitalización en cuidados intensivos, cándida, hemodiálisis, diálisis peritoneal, cándida también, desnutrición, neumocistosis, cándida, VIH-Sida, criptococo, neumocistis, género cándida también puede estar involucrado como patógeno oportunista, y las extremidades extremas de la vida, ¿no? También favorecen al género cándida. Entonces, como pueden ver ustedes, la mayoría de los factores de riesgo que hemos mencionado favorecen pues al hongo cándida, ¿no? Para el desarrollo de enfermedad. Y es necesario recordar algunas de ellas que son muy importantes porque cuando tengamos pacientes que estén en condiciones muy graves, pues es importante sospechar, y a pesar de que estén, perdón, en condiciones graves, a pesar del uso de antibióticos en respecto, hay que saber cuándo sospechar de que puede haber una micosis y cuándo no, ¿ya? Vamos a empezar ahora con el más conocido de todos, que es el género Cándida, como pueden ver allí en el gráfico, ¿no? Es el grupo más importante, posee más de 100 especies descritas, de las cuales Candida albicans es la especie aislada con mayor frecuencia, ¿no? 95% de los casos corresponden a Candida albicans, ¿no? Otros hongos que también pueden producir infecciones u otros tipos de Cándida. Tenemos a Candida glabrata, a Candida paracilosis, Candida tropicalis, ¿no? Candida auris es una especie de Candida que emerge a nivel mundial como una especie muy resistente, ¿ya? Muy resistente a los antifúngicos. Candida albicans representa el del 90 al 100% de las muestras aisladas de mucosa, o sea, cuando tenemos infecciones por cándida, cuando la muestra es de la mucosa, ya sea mucosa genital, mucosa oral, el 90% corresponde a cándida albicans. Pero cuando hablamos de otros tipos de cándida, como por ejemplo candidiasis en las unidades de cuidados intensivos, vemos que Candida albicans ya no llega a ser tan alto, ¿no? Su prevalencia oscila entre 40 a 70% de las muestras procedentes de infecciones septicémicas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que la distribución de Candida varía de acuerdo al tipo de compromiso que tiene el paciente, y de ahí viene la importancia de los cultivos que se hacen en los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Cándida posee morfología variada, la más frecuente es como levadura, es capaz de desarrollar formas similares a hifas, que se les llama pseudohifas, ¿no? O hifas verdaderas, ¿no? Por cambios en las condiciones de temperatura, pH y nutrientes. En sus etapas iniciales de germinación a partir de levaduras, desarrolla los tubos germinales, ¿no? Entonces aquí podemos ver, Cándida en una micrografía electrónica, pueden ver que tiene la configuración de levadura, pero también da las pseudohifas, ¿no? Que son estas estructuras alargadas que no constituyen generalmente una hifa completa, ¿no? Candida albicans produce tubos germinales en presencia de suelo, permitiendo su rápida identificación. No existe una prueba llamada prueba del tubo germinal, ¿no? Para identificar cándida. Aquí podemos ver cándida en forma de hifas, ¿no? Y en forma de levaduras. Acá podemos ver, ¿no? Esta es una levadura, ¿no? Aquí también. Son colonizantes, siendo todo el aparato digestivo el lugar primario, ¿ya? Del 25 al 50% de personas sanas son portadoras en la cavidad oral. Aumenta en niños hospitalizados, portadores de VIH, dentaduras postizas, diabéticos o aquellos que reciben quimioterapia o antibióticos, ¿no? Entonces, como pueden ver, los individuos sanos también pueden tener cándida, ¿no? Como colonizante, ¿no? Pero si a eso se agrega algún factor de riesgo, como los que mencionan ahí en la diapositiva, pues este porcentaje, no va a ser solo de personas portadoras, sino van a desarrollar la enfermedad, ¿no? Clínicamente. Generalmente la principal fuente de infección para cándida es el mismo paciente, o sea, se trata de una infección endógena, ¿no? Para la infección debe haber una deficiencia en las barreras del huésped frente a cándida, y la transmisión exógena relacionada a la transmisión nosocomial. Existe una transmisión exógena o infección exógena que está relacionada a la transmisión nosocomial,
¿no? Tiene que ver con el tema de higiene, ¿no? Sobre todo lavarse las manos por parte del personal de salud. Aquí podemos ver en este gráfico cómo varía Cándida, ¿no? Estos son porcentajes de candidemias causadas por especies de Cándida seleccionadas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, Candida albicans en todos los grupos poblacionales es el más frecuente. Tenemos luego Candida parasilosis, que es frecuente en niños pequeños, menores de un año, y en individuos entre 19 y 64 años, ¿no? Luego tenemos Candida gravata, que como pueden ver aquí, va aumentando su prevalencia, ¿no? Conforme aumenta la edad, ¿no? Este hongo llamado Candida gravata es un hongo, perdón, es una especie de levadura que es difícil de tratar con lo fluconazol, ¿no? Por ejemplo, no es resistente a fluconazol. ¿No? En el gráfico de la derecha también muestra un poco de eso, es la tendencia, ¿no? Cómo van las poblaciones a nivel mundial del porcentaje de infecciones de cándida en torrente sanguíneo. Los datos epidemiológicos indican que de 20 a 40 por de cada 1000 pacientes de riesgo expuestos a estos factores, contraen una infección septicémica por cándida. Ya no se olviden entonces, ¿no? Estos son los factores de riesgo para desarrollar infecciones por cándida. Por ejemplo, neoplasias hematológicas, neutropenias, cirugía gastrointestinal y extremos de la vida, ¿no? Muy pequeñitos o muy mayores. Esos son los pacientes de alto riesgo, ¿no? Ahora tenemos las exposiciones, ¿no? ¿Qué cosa hace el ambiente para que el individuo pueda estar en riesgo, ¿no? Por ejemplo, el uso de antibióticos, catéter central, ¿no? Catéter de hemodiálisis, colonización por cándila, y estancia en UCI mayor a 3 días. Entonces, todos esos factores de riesgo son aquellos que favorecen a que un individuo tenga candidiasis, ¿no? Desarrolla la infección más agresiva de cándida, que es la candidiasis diseminada, ¿no? Aquí también la idea de la diapositiva es pues, mostrarle cuáles son los factores de riesgo. Miren, en algunos textos van a encontrar como factores de riesgo generales y como factores de riesgo en población oncohematológica. Como factores de riesgo generales tenemos, pues, ¿no? Los factores intrínsecos que están en relación al huésped, nuestras características, ¿no? Si estamos colonizados por cándida, si tenemos diabetes, perforación gastrointestinal, edad avanzada, pancreatitis, sepsis y gravedad de la enfermedad subyacente, eso nos favorece estas características de la población favorecen el desarrollo de cándida, ¿ya? El factor iatrogénico, cualquier tipo de diálisis, ¿no? Antibióticos de amplio espectro, el uso de catéter venoso central, corticoides y otros inmunosupresores, cirugía gastrointestinal u otra cirugía mayor, dispositivo de asistencia ventricular izquierda, estancia prolongada en el hospital o en la UCI, ventilación mecánica y nutrición parenteral total. Entonces, todos estos factores de riesgo, todas estas características están relacionadas con el desarrollo de cándida, ¿ya? En el caso de los pacientes con un sistema inmunitario ya comprometido de base, pues puede aparecer, perdón, es de mal pronóstico, por ejemplo, la enfermedad de injerto contra huésped, la presencia de mucositis y neutropenia grave, cuando el cuento de neutrófilos baja menos de 500, y dentro de los factores iatrogénicos, el trasplante de órganos sólidos y trasplante de células madre. ¿No? Los síndromes clínicos asociados a cándida, generalmente son de dos tipos, ¿no? Son las infecciones que podemos considerar como cutáneas o superficiales y las infecciones de órganos profundos, ¿no? Como podemos ver en el cuadro de la derecha. Entonces, en el tema de infecciones cutáneas mucosas, ¿no? Tenemos infecciones orofaringeas, esofagitis, infección vulvovaginal, infecciones cutáneas ungueales, ¿no? Que sobre todo afectan más inmunocomprometidos, candidiasis mucocutánea y ungueales y candidiasis mucocutánea crónica, ¿no? Y en el caso de estas candidiasis, formas de candida generalmente no atraviesan la piel y van al torrente sanguíneo. Pero en este caso sí, en el caso de la candidiasis invasiva, esta candidiasis invasiva se puede complicar con infecciones urinarias, neumonías, endocarditis, pericarditis, infección del sistema nervioso central, oculares, óseas y articulares, infección abdominal, ¿no? Entonces, como pueden ver, el espectro clínico de cándida es muy amplio, ¿no? Las infecciones mucosas, o que le llamamos nosotros muguet oral, ¿no? Se considera
eran pues desde la orofaringe hasta el tubo digestivo. Se presentan como máculas blancas superficiales, aunque hay otras representaciones como el pseudomembranoso, el eritematoso, leucoplasia candidiásica y quelitis angular. Las infecciones cutáneas localizadas en zonas húmedas, como ingles, pliegues mamarios, favorecen pues no la aparición de candidiasis, ¿ya? Las lesiones por diseminación hematógena hay que tener en cuenta siempre en pacientes que sin alguna exposición, pues desarrolla lesiones cutáneas, ¿ya? Con fiebre, claro, fiebre, malestar, lesiones cutáneas. Luego tenemos lo que es la candidiasis mucocutánea crónica, que se debe a una deficiencia en linfocitos T que afectan al tejido unguial, ¿no? Y producen también vaginitis. Aquí podemos ver algunos gráficos, ¿no? Esta es una candidiasis oral, ¿no? Como pueden ver aquí. En cambio, este es una candidiasis cervical, ¿no? Del cervix, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Se ven las placas blanquecinas, a veces hay secreción. Acá en niños pequeños, Candida puede producir lo que es el dermatitis del área del pañal, por ejemplo. Y aquí en el segundo gráfico podemos ver cómo se ven las cifras en nutrición de Gram. También Candida puede producir afectación urinaria que comprende desde la colonización asintomática vesical hasta abscesos renales. Esta colonización vesical se ve favorecida por la presencia de catéteres y puede llegar a producir uretritis y cistitis, ¿no? La diseminación hematógena produce abscesos renales, ¿no? Que muchas veces son causa de fiebre, ¿no? En los pacientes con candidiasis. Cándida puede producir peritonitis, abscesos abdominales, infecciones de zonas de perforación gastrointestinal o fugas anastomáticas, ¿no? Entonces, para que se acuerden, si un paciente ha estado sometido a una cirugía en la cual se ha tenido que reseccionar una parte del intestino o ha habido perforación o es una peritonitis por una perforación de alguna de los componentes del tubo digestivo, entonces estos pacientes pues están en riesgo de desarrollar pues candidiasis, ¿ya? Por eso es que la infección abdominal es muy importante como factor de riesgo. Perdón, lo que estamos, como factor de riesgo es muy importante tener lo que son las cirugías. La cirugía abdominal es factor de riesgo para el desarrollo de cándida, ¿ya? También puede haber también están en riesgo pacientes que están sometidos a a diálisis peritoneal o una intervención quirúrgica, ¿no? La diseminación hematógena también puede producirse, ¿no? A partir de los focos que están en el tubo digestivo, ¿no? Acá podemos ver en este gráfico lo que hablamos del compromiso gastrointestinal, ¿no? Acá tenemos, cada uno de los elementos que vemos en la parte superior son células infectadas, ¿no? Tienen cándida, algunos sean positivos y otros sean negativos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se produce cuando después de una cirugía del tracto digestivo, muchas veces hay una disminución en el peristaltismo, ¿ya? De manera, pues, que el individuo se siente constipado, ¿no? Y eso, lo que pasa es que el cándida es un hongo que vive dentro del tubo digestivo. Esta candidigimosidad puede salir del tubo digestivo, puede, en caso de estancia larga en UCI, uso de antibióticos más de 3 días, nutrición parenteral general, sepsis persistente. ¿Qué pasa? Es que las cándidas, en este caso, pues invaden el torrente sanguíneo líquidos procedentes de lo que es el tubo digestivo, ¿no? Se produce la translocación bacteriana y se disemina por el torrente sanguíneo. Como el individuo está bajo el efecto de los antibióticos, por ejemplo, no van a, la flora o la microbiota intestinal, la microbiota de otras regiones del individuo se ve alterada y eso permite a Candida proliferarse más agresivamente, ¿ya? Entonces aquí podemos ver, ¿no? Cómo este es el tubo digestivo, ¿no?
pero acá puedes ver que a nivel del tubo digestivo hay un receptor, ¿no? Aparece como una especie de receptor, y este receptor, por ejemplo, permite la salida, ¿no? De cándida, por ejemplo, que puede producir candidemias o peritonitis candidiásica, ¿no? Acá pueden ver, por ejemplo, todos los factores de riesgo que pueden estar involucrados en la infección por cándida, ¿no? Acá a la derecha, lo que se ve en los gráficos, esta es una peritonitis terciaria, ¿ya? Acá, por ejemplo, no se ha podido cerrar la herida. ¿Por qué? Porque hay un tejido que está edematizado y está protruyendo, ¿no? Pueden ver restos de fibrina, que parece que es un paciente con apendicitis, y estos restos de fibrina se encuentran en todo el tubo, en toda la cavidad abdominal, y pueden ser responsables, por ejemplo, de las complicaciones, ¿no? Entonces, la cirugía abdominal es una causa frecuente o se complica frecuentemente con infecciones por cándida, ¿ya? No hay que olvidar eso. Luego viene una categoría de infección que es la candidiasis invasiva, que puede ser aguda o crónica, que implica el compromiso de órganos profundos, ¿no? Vísceras abdominales, corazón, ojos, huesos, articulaciones, o sea, afecta a varios tejidos, ¿no? También existe otra categoría que es la candidiasis hepatoesplénica, ¿no? Candidiasis hepatoesplénica crónica, que viene luego de una fungemia, se caracteriza porque se producen abscesos hepatoesplénicos, ¿no? También hay candidiasis del sistema nervioso central, que puede ser hematógena o producida por intervenciones quirúrgicas, ¿no? También existe la diseminación hematógena, que puede dar lugar a endocarditis, puede dar lugar a corretinitis, endoftalmitis, infecciones óseas y articulares, ¿no? Lo cual hace que sea más difícil de eliminar. Aquí, por ejemplo, podemos ver cuando un paciente tiene candidiasis invasiva o se sospecha de candidiasis invasiva, lo que se tiene que hacer es un fondo de ojo, ¿no? Porque te permite identificar las lesiones iniciales, ¿no? Que presentan, ¿no? En el fondo de ojo se puede ver la infestación por cándida. En el cuadro de la derecha podemos ver aquí que es un paciente con múltiples áreas hipointensas o hipodensas, ¿no? A nivel hepático, ¿no? Cada una de estas regiones son pues abscesos, ¿no? Es un absceso, ¿no? Y el paciente empieza a tener fiebre, malestar y no se le encuentra la causa. Igualito, lesiones dérmicas de candidiasis invasiva. Acá, por ejemplo, lo que se ha podido mostrar es el daño, una endocarditis por cándida, ¿ya? Que como pueden ver acá, por ejemplo, está en este punto, ¿no? Mm. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de candidiasis, no? Si tenemos pacientes con lesiones mucosas y cutáneas, se utiliza KOH, ¿no? Para poder, separar los elementos celulares de los hongos, ¿no? También podría hacerse el cultivo, pero el cultivo no está tan recomendado porque, como ya dijimos, que del 90 al 100% de los casos corresponden a infecciones por el, en el caso de las lesiones mucosas y cutáneas, el 90% están producidas por Candida albicans. De manera que solamente se recomendaría hacer cultivos en caso de que haya fracaso, ¿no? A este esquema, al tratamiento, ¿no? Para que se esté empleando, ¿no? Ahí sí podríamos utilizar el cultivo para determinar si es otra especie de cándida, ¿no? Luego, en el caso de lesiones profundas, bueno, se hace en los cultivos en medio estándar, ¿no? También se puede utilizar en los cultivos en medios cromogénicos, el cromagar, que como pueden ver aquí, este es el cromagar. Esto se ve en la placa de Petri y te indica, ¿no? De acuerdo al color, qué tipo de especie de cándida es, ¿no? También se puede hacer la prueba del tubo germinativo, los test de antígenos, sobre todo buscar beta de glucano, aunque es un poco inespecífico, no te dice qué especie de cándida es, ¿no? ¿Qué más tenemos? Test de antígenos y secuenciación de ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, eso es con respecto al diagnóstico de candidiasis. Ya no hay una prueba especial, incluso el beta de glucano es una prueba que tiene sus errores, ¿no? No se usa, no está recomendado su uso rutinario. Con respecto al tratamiento, ¿no? Vamos a tener que diferenciar las formas cutáneas o mucosas y las formas sistémicas. De las formas cutáneas o mucosas tenemos pues los azoles, ¿no? Los azoles, la nistatina, ¿no? El fluconazol, ¿no? Que pueden ser útiles en las lesiones cutáneas. Pero para formas sistémicas ya no podemos darnos ese lujo.
Entonces debemos recibir medicamentos de más amplio espectro, como equinocandina, fluconazol, endovenoso, anfotericina o voriconazol, ¿no? Son los que se emplean. Y la profilaxis generalmente se emplea fluconazol, ¿no? Que se utiliza en receptores de trasplante de médula ósea y neutropenia febril, ¿no? No está recomendado usar antifúngicos en otro contexto. ¿Por qué? O sea, en otro contexto de colonización. Este, porque lo que se ha visto es que muchas veces cuando uno usa la profilaxis con fluconazol, lo que va a seleccionar son resistentes y aparecen hongos resistentes a fluconazol. Entonces, y que son más difíciles de tratar, mucho más costosos. Entonces, por ese motivo es que el tratamiento de candidiasis, pues tiene que, perdón, por ese motivo las profilaxis con solo están indicadas en determinados grupos poblacionales, sobre todo los pacientes oncohematológicos, ¿ya? No hay que olvidar eso. Para el tratamiento de candidiasis, les muestro nomás aquí, esta es la guía del ITSA, ¿no? De la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Americana, ¿no? La guía es un poco antigüita, es del 2016 para el manejo. Hay algunos puntos importantes a tener en cuenta, no se va a exponer toda la guía, no se preocupen, es una guía muy larga, tiene más de 50 hojas, ¿no? Pero hay algunos puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento de la candidemia en pacientes no neutropénicos, ¿no? En pacientes no neutropénicos, el tratamiento de elección es una equinocandina, ¿ya? Puede ser caspofungina, puede ser micafungina o anidulafungina, cualquiera de ellas, pues muy útil contra cándida, ¿no? Esa es la terapia indicada como terapia inicial, ¿no? Miren, fuerte, la recomendación es fuerte y la calidad de la evidencia es de alta, ¿no? Luego tenemos como segunda opción el fluconazol, que puede ser intravenoso o bioral, 800 miligramos dosis de carga, luego 400 miligramos diarios, es aceptable, una alternativa aceptable frente a equinocandinas, ¿no? Pero se tiene que seleccionar a los pacientes, por ejemplo, ¿no? Que no sean pacientes críticos o que pacientes que no se sospechen de resistencia, ¿no? A fluconazol, ¿no? En el caso de la candidemia en pacientes neutropénicos, también se utiliza aquí una equinocandina, pero aquí aparecen las formulaciones de anfotericina, ¿no? Se utiliza el anfotericina B, formulación lipídica, ¿ya? O también llamado ¿cómo es liposomal, ¿ya? Esta anfotericina B liposomal es una droga que es muy activa contra cándida, pero trae muchos efectos adversos, ¿no? Por eso es que las equinocandinas han demostrado ser mejores en el manejo de cándida, ¿no? Y en tercer lugar tenemos el fluconazol. Cuando hay compromiso del sistema nervioso central, se usa anfotericina, ven acá, para tratamiento inicial, anfotericina B liposomal, ¿no? Luego se puede desescalar, o sea, disminuir el antifúngico después de que el paciente se ha evaluado la respuesta al tratamiento inicial, ¿no? Si no está mejorando, se debería usar, por ejemplo, fluconazol o si se evidencia que es una cándida sensible, ¿no? Una cándida albicans, ¿no? Este, Se debe mantener la terapia hasta que los signos y síntomas en el líquido cefalorraquídeo y las anomalías radiológicas se hayan resuelto, ¿no? Por ejemplo. En el caso de tratamiento de infección urinaria por cándida, miren, si se dan cuenta, no menciona caspofungina. ¿Por qué? Porque caspofungina es una droga que sirve para todos los tipos de candidiasis, pero tiene un punto débil que no puede atravesar la barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces, no puede afectar al sistema. No se usa, por ejemplo, en el caso de meningitis, porque no vas a tener la droga de concentración en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Entonces hay que tener hay que tener cuidado con algunos casos, ¿no? Entonces yo les he puesto justamente esas diapositivas porque ¿cuál es el objetivo? Las infecciones del sistema nervioso central y las infecciones urinarias por cándidas no pueden ser tratadas por caspofungina, se utiliza anfotericina, ¿ya? No se olviden eso. Anfotericina que son formulaciones lipídicas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de candidiasis orofaringe? Este es algo más sencillo, ¿no? Se utiliza pastillas o cápsulas de clotrimazol, o se puede utilizar también
miconazol, ¿no? Como tabletas que se mastican, ¿no? Masticables, ¿no? El tratamiento es por 7 a 14 días, ¿no? Para candidiasis orofaringitis, ¿no? El pronóstico es bueno porque cede rápidamente el hongo con la presencia del fluconazol, ¿no? Otras opciones de tratamiento pueden ver nistatina, por ejemplo, o las pastillas de nistatina, ¿no? En el caso de la candidiasis esofágica, el tratamiento es similar, se utiliza fluconazol hasta 400 miligramos por 10 a 21 días. Esa es la terapia recomendada, ¿no? Este, Finalmente, para terminar con Cándida, lo que vamos a ver, cuál es el tratamiento de candidiasis vulvovaginal, ¿no? Como dice acá, para el tratamiento de la candidiasis vulvovaginal no complicada, se deben usar agentes antifúngicos tópicos, ¿no? Ningún agente ha resultado ser mejor que el otro, ¿no? Y tiene buena recomendación. Alternativamente, para el tratamiento de vulvovaginitis candidiásica no complicada, podría utilizar el fluconazol en tabletas de, no, si viene 150, una sola dosis, dice, ¿no? Y para enfermedad grave se utiliza el fluconazol, pero 150 miligramos cada 72 horas, ¿no? Por un total de 2 a 3 dosis, ¿no? Y con eso terminamos. Es Cándida. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo No, claro, doctor. ¿Se ha entendido? sí, doctor. Ya. En Cándida no se olviden los factores de riesgo, ya, y yo sé que la relación es un poco larga, pero esos son los grupos de pacientes que generalmente son los que desarrollan infecciones por Cándida graves, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro hongo que afecta a inmunosuprimidos, ¿no? Que es el múcoro. No, perdón, estoy hablando, que es Aspergillus, ¿ya? Es un hongo que tiene algunas particularidades porque puede generar reacciones alérgicas, ¿no? Como dice aquí en la diapositiva. Su exposición en el medio ambiente puede provocar reacciones alérgicas en pacientes hipersensibilizados o una enfermedad pulmonar invasiva o diseminada en personas inmunocomprometidas, ¿no? Existen 19 especies de Aspergillus, ¿no? Que producen enfermedades en el ser humano. Los más frecuentes son 4, ¿ya? Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger y Aspergillus terreus, ¿no? Esos son los 4. Acá en el gráfico de la derecha, como pueden ver, ¿no? Aspergillus no es predominantemente levadura, es un hongo filamentoso, también que llamamos moho, ¿no? Y como pueden ver acá, ese es cómo se observa en la coloración, ¿no? Estos honguitos desarrollan formas miceliales y alinas en cultivo y sus colonias macroscópicas poseen diferentes colores. La identificación se basa en las características de la cabeza conillal y en tejido la tinción presenta hifas homogéneas y patrón de ramificación arboriforme en las ramas dicotómicas con angulación de 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aspergillus tiene una particularidad que en los estudios de biopsia, cuando produce enfermedad, no, la bifurcación de las ramas es en 45 grados. O sea, los micelios o las mohos, ¿no? Las hifas, se separan en un ángulo de 45 grados. Con respecto a la epidemiología, pues Aspergillus es un hongo que es frecuente en todo el mundo. Sus conidios, ¿no? Que son los elementos infectantes, se encuentran ubicados en el aire, el suelo, la materia orgánica en descomposición. Se encuentran en el ámbito hospitalario y se transmiten por los ductos de aire, se adquieren por inhalación, ¿no? Aquí podemos ver el ciclo de Cándida, ¿no? Esta es la conidia con la propagación aérea. Aquí tenemos Cándida. ¿No? Perdón, Aspergillus, perdón. El Aspergillus, ¿cuál es la característica? ¿No? Generalmente Aspergillus es un hongo que ingresa por vía inhalatoria. Produce cuadro grave como puede ser neumonías, ¿no? Este tiene un crecimiento vegetativo en el suelo y en el caso del pulmón. Pero hay que tener en cuenta que Aspergillus no vive pues en el pulmón sano, vive en pacientes con pulmón secuelar, ¿no? Es una causa importante de morbilidad de pacientes con tuberculosis que han sido curados, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Allá. Los conidios están ubicados en el aire, el suelo y la materia orgánica en descomposición. Se encuentran en el ámbito hospitalario y
se trata de aspergilosis, que que aspergilos es causa de muchas enfermedades. Se ha tratado de agruparlas, pero realmente pues tiene muchas terminologías. Vamos a mencionar las más frecuentes, que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? Que es una entidad que se caracteriza porque hay asma, irritados pulmonares, eosinofilia, IgE e hipersensibilidad a los antígenos de aspergilos, ¿no? Entonces, esta infección por aspergilos tiene que ver más que todo con el desarrollo de asma. Luego viene la sinusitis alérgica, que es parecido, ¿no? Hay una obstrucción nasal y rinorrea, dolor de cabeza y dolor facial, ¿no? Aspergilos, al colonizar los senos paranasales y vías respiratorias inferiores, puede dar lugar a cuadros de bronquitis aspergilosa, ¿no? Que es daño pulmonar subyacente a fibrosis quística o bronquiectasias, ¿no? Entonces son pacientes eh, con pulmones ya dañados, seculares, ¿no? Ahí es donde puedes encontrar cándida. En cuanto al aspergiloma o bola fúngica, esa se puede desarrollar en los senos paranasales o en alguna cavidad pulmonar que dejó tuberculosis, ¿no? O alguna otra forma cavitaria, ¿no? Entonces, aspergilosis, el aspergiloma es cuando el hongo, en este caso aspergillus, se introduce dentro de las cavitaciones de los pacientes que tienen bronquiectasias, hay problemas de tuberculosis, entonces ahí se mete el aspergillus y va creciendo. ¿No? Aquí podemos ver, es una visión endoscópica, ¿no? Acá del seno maxilar afectado, ¿no? Pueden ver cómo sale el bicho, ¿no? Perdón, cómo se ve el hongo, ¿no? Aquí también, esta es una muestra quirúrgica, ¿no? Para que se vea la magnitud, ¿no? Todo este tejido pulmonar está tomado por el hongo. Aquí también, este es una característica que se ve en las tomografías, que puedes ver la cavitación y adentro hay un contenido. Ese contenido es aspergillus, ¿no? Y acá se puede ver en la broncofiloscopía cómo el hongo está dentro de algunas cavitaciones pulmonares, ¿no? O bronquiectasias, ¿no? El cuadro más grave, más severo por aspergillus es igual que en Candida, que es la aspergilosis invasiva, que afecta a inmunocomprometidos desde una forma leve hasta formas destructivas con invasión local o aspergilosis diseminada. Las formas limitadas son la aspergilosis bronquial, la pseudomembranosa y la aspergilosis necrosante, ¿no? Acá podemos ver en el gráfico, ¿no? De la derecha, los infiltrados pulmonares que aparecen, ¿no? En una aspergilosis invasiva. En la aspergilosis invasiva hay un signo tomográfico que es muy conocido, que es el signo del halo, ¿ya? Si ustedes ven acá, pueden ver, se ve, pues, ¿no? Una imagen, ¿no? Que tiene la apariencia de ser un nódulo y que alrededor hay un cambio en el parénquima que da la apariencia de de vidrio esmerilado, ¿no? Entonces, a este signo, en donde ves el nódulo y se va atenuando alrededor, se le llama el signo del halo, ¿ya? Y es un signo patognomónico de aspergilosis pulmonar invasiva. El paciente puede no darse cuenta al inicio, ¿no? Porque estas lesiones son las más precoces, ¿ya? Posteriormente tenemos lo que son cuadros cutáneos, ¿no? Aquí tenemos aspergilosis cutánea, ¿no? En un individuo, ¿no? Y para resumir aquí lo que respecta al cuadro clínico, pueden ver, ¿no? Los diferentes tipos de aspergilosis, ¿no? Generalmente, para su mejor entendimiento, los investigadores tratan de dividirlo en eh, lo que son cuadros respiratorios crónicos y cuadros respiratorios agudos, y un tercer grupo sería los que están asociados a aspergilosis broncopulmonar alérgica, o sea, cuadros asmáticos, ¿no? Entonces, de esa moda, para poder ordenarse, ¿no? Por ejemplo, las más importantes patologías que produce aspergilosis es la enfermedad pulmonar crónica, ¿no? O aspergilosis crónica pulmonar, aspergilosis diseminada, que es la que es cuando el hongo está en en el torrente sanguíneo, viaja en el torrente sanguíneo y afecta a otros tejidos. Luego tenemos la aspergilosis pulmonar invasora, ¿ya? Que afecta mucho
pacientes oncohematológicos, ¿ya? Luego tenemos la aspergilosis cutánea, la sinusitis por aspergillus, ¿no? Entonces, como pueden ver, este aspergillus, pues, tiene muchas manifestaciones clínicas. Todo esto es una parte. Si ustedes ven otras bibliografías, van a encontrar mucho más, eh, más tipos. ¿Cómo haces el diagnóstico? Mediante cultivo o estudio anatomopatológico, ¿no? Crecen con facilidad en medios que carecen de cicloxamida. Hay que tener cuidado con las muestras no estériles, ¿no? Porque pueden producir colonización. Ante la presencia de hemocultivos, y también pueden dar hemocultivos negativos, salvo Aspergillus terra, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, el uso del galactomanano es muy importante para el diagnóstico de candidiasis, pero candidiasis sistémicas, ¿ya? Candidiasis invasora, candidiasis diseminada. No te va a ayudar mucho con las formas crónicas, ¿ya? ¿Ya? Y la anatomía patológica también es importante. Por ejemplo, esta lámina que ven acá a la derecha, lo que se ve, miren, todo esto es el tejido, ¿no? Aparentemente eso debe ser un vaso sanguíneo que se está bifurcando, pero lo que se puede ver es que hay una infiltración. Pues, ¿no? Ve acá, las hifas del hongo están metidas dentro del tejido y lo que van a producir es pueden producir necrosis, ¿no? Entonces, toda esta área que está invadida por el hongo pierde su aporte de nutrientes y las células mueren y se necrosan, ¿no? Ese es característico de Cándida. Cándida también, perdón, Aspergillus, ¿no? Aspergillus también puede invadir este, Aspergillus puede invadir el torrente sanguíneo y puede diseminarse, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Se puede usar beta-D-glucano para investigación de aspergilosis? Sí se puede usar, pero es poco específico, o sea, no te dice que solamente, perdón, se puede utilizar, pero tiene poca sensibilidad, ¿ya? Entonces no es muy recomendable, ¿no? En el caso de aspergilosis, lo que queda como pruebas de diagnóstico de elección es el galactomanano, ¿no? Que se hace en sangre y en lavado alveolar, y el estudio, el cultivo, ¿no? El cultivo convencional para hongos, ¿no? Aquí tenemos la guía de aspergilosis también, ¿no? Este es el cuadro resumen, ¿no? Donde dice acá IPA es aspergilosis pulmonar invasiva y pueden ver cuáles son los esquemas de tratamiento, ¿no? Si se dan cuenta, el principal antifúngico que se utiliza y que está recomendado para aspergilosis es voriconazol, ¿ya? No se olviden voriconazol, ¿no? Este, como alternativos puedes usar anfotericina, por ejemplo, ¿no? Te indica que podrías utilizar este anfotericina, ¿no? Aquí tenemos también, estos son síndromes colonizantes o saprofíticos, ¿no? Asociados a aspergillus, el aspergiloma, que no requiere terapia o resección quirúrgica, la aspergilosis pulmonar cavitaria crónica y también la aspergilosis de síndromes alérgicos asociados a aspergilosis, ¿no? Entonces, estas son las otras formas de manifestación de aspergillus. ¿Ya? Y con eso terminamos Aspergillus. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Doctor, entonces el galactomanano también se va a usar en Aspergillus y en Cándida. No, el galactomanano solo es en Aspergillus. En Cándida se utiliza beta-D-glucano, pero el beta-D-glucano no te ayuda a diferenciar qué tipo de Cándida es y también sale positivo en Aspergillus, entonces no es muy fiable, ¿no? Para el diagnóstico. A ver, si quieren usar marcador serológico, utilicen galactomanano en aspergilosis y para cándida, así con, entre comillas, podría usarse lo que es el beta de glucano, ¿no? Te sospecha, te puede ayudar a fortalecer la sospecha. Pero en ese caso, el cultivo sería el más importante, ¿no? Para la identificación. Gracias, O el doctor. cromagar incluso. Ya. No lo hemos mencionado, pero también se puede usar Malditov, ya, en Cándida. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No hay preguntas. Continuamos, ya.
Entonces vamos a hablar acerca de mucormicosis, ¿no? La mucormicosis son las infecciones causadas por hongos del orden mucorales, ¿no? Hay tres especies que son las más comunes, como pueden ver acá, o aquí, perdón, Rhizopus mucor y Rhizomucor, ¿no? Que son los más frecuentes en el hombre, ¿no? Otras especies, como pueden ver ahí, ¿no? Los mucorales no forman verdaderas conidias, se reproducen o producen esporangiosporas, que son esporas asexuales unicelulares. Las hifas mucorales son cenocíticas, anchas como cintas, multinucleadas, ¿no? Entonces aquí lo que está haciendo es la descripción de cómo son las células de mucor, ¿no? Aquí podemos ver cómo se produce la multiplicación. Esta es la zona del esporangio, ¿no? Y las esporangiosporas son las que se liberan, ¿no? Ya no es bastante simple su ciclo de vida, ¿no? Acá podemos ver también, ¿no? Este, este cuadrito trata o sea, ¿qué es lo que pasa? Aspergillus y mucor son hongos que tienen similitudes en cuanto a las enfermedades que producen, ¿no? Aspergillus produce sinusitis, también hemos tenido casos de infecciones por mucor con sinusitis, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Bueno, acá el cuadro muestra, ¿no? Cómo es las diferencias entre ambos en el tema de la germinación asexual, cómo son las hifas, los mucorales, o sea, el mucor tiene las hifas cenocíticas, ¿no? Que están todas juntas, ¿no? Junto a los núcleos de ramificación, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los mucorales tienen ramificaciones, son ocasionales e irregulares, ¿ya? En el cambio de Aspergillus, sus ramificaciones son regulares, sigue un ángulo casi invariable de ángulo agudo, ¿no? 45 grados. Entonces, esta característica de la angulación es importante para diferenciar Aspergillus de mucor, ¿no? Que a veces es muy importante por el tema del pronóstico del paciente. Mucormicosis se encuentra en el suelo, ¿no? Materia orgánica decadente, compost y alimentos contaminados. Se asocia raramente, perdón, se considera una rara infección. El principal factor de riesgo es la diabetes, ¿ya? Entonces, en mucor, al honguito le favorece mucho el tema de la diabetes. Otros grupos son los pacientes con neoplasias hematológicas, trasplantes de progenitores eh, y trasplantes de progenitores hematopoyéticos, ¿no? Algunos casos se han vinculado con inoculación directa por trauma, sobrecarga de hierro, uso de drogas endovenosas y desnutrición. Con respecto a la patogenia de mucor, las esporas ingresan por inhalación, al igual que Aspergillus, por trauma cutáneo o ingestión a través del aparato gastrointestinal. Luego estas esporas terminan en hifas, lo que lleva a invasión tisular con riesgo de diseminación hematógena y compromiso multiorgánico, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la patogenia, mucor se adquiere por inhalación, ¿no? Y la enfermedad más grave que es la aspergilosis pulmonar invasiva, tiene que ver mucho con la angioinvasión tisular, ¿no? Mucor es un hongo que invade fácilmente los tejidos, como vimos en el gráfico anterior, ¿no? No parece que, ya, uno de los gráficos. Entonces, Mucor, tiene esas características que nos ayudan a diferenciar, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de virulencia? Clave son, la afinidad por el hierro, una proteína de superficie que evita la respuesta inmunitaria o un factor de ribosilación ADP que participa en el crecimiento, ¿no? Tiene que ver esto con que este hongo, pues, evade el sistema inmune, ¿no? Y favorece su crecimiento, ¿no? Son factores del huésped para desarrollar mucormicosis, por ejemplo, el uso de corticoides, ¿no? Ya sabemos que los corticoides inmunosuprimen, por eso no se usa. La hiperglicemia también favorece la presencia de mucor. Dijimos que está asociado mucho a pacientes diabéticos, ¿no? La acidosis y sobrecarga de hierro facilitan la infección.
El cuadro clínico puede tener manifestaciones clínicas variadas, siendo la mucormicosis rinocerebral la más común. Ocurre cuando las esporas inhaladas se localizan en senos paranasales. La infección puede permanecer localizada como sinusitis aguda. Y en huéspedes vulnerables, la infección puede progresar a invasión de la órbita, ¿no? Con pérdida de la visión, endoftalmitis, compromiso del paladar, con parálisis de nervios craneales y luego el cerebro, ¿no? Alteración del estado de conciencia. La forma más frecuente en diabéticos, es la forma más frecuente en diabéticos con hiperglicemia, ¿no? Entonces, cuando este hongo aprovecha mucho el tema de la diabetes, ¿no? Con los pacientes que hemos tenido son pacientes diabéticos que no han tomado su medicación y que desarrollaron el hongo, ¿no? Es la forma más frecuente en diabéticos con hiperglicemia, la cetoacidosis, ¿no? La progresión de la enfermedad es rápida en días y sin el tratamiento adecuado la mortalidad puede llegar hasta más de 2/3, ¿no? 62%. Aquí podemos ver, inicialmente el cuadro empieza como una celulitis, ¿ya? Hay eritema, dolor, aumento de volumen, pero que posteriormente uno conversa con el paciente, se da cuenta pues que la lesión avanza rápidamente. Miren, todo este lado es un tejido necrótico, ¿ya? Hay mucho riesgo de compromiso ocular, ¿no? Pueden ver acá que el eritema estaba hasta cierto punto, ¿no? Ese es mucor. Mucor produce destrucción ósea también, ¿no? Acá podemos ver una muestra de tejido donde el mucor está, dispersándose, diseminándose, ¿no? Aquí también, ¿no? Tenemos, pues, la aspergilosis pulmonar invasiva que produce, pues, necrosis de la parte, ¿qué parte es? La parte izquierda de la pirámide nasal, ¿no? Y aquí en las tomografías no se nota muy bien, pero hay una destrucción de lo que es este tejido, ¿no? Por ejemplo, acá no hay un tabique, ¿no? Entonces, esto favorece que las bacterias proliferen más rápidamente. Y ahí viene, pues, el tema del muco. El tratamiento, obviamente, es regular las glicemias, ¿no? En los pacientes que son diabéticos. Y el otro grupo donde podemos encontrar muco son los pacientes oncohematológicos, las leucemias. Ya, las leucemias pueden asociarse, pero los pacientes con leucemia tienen mucha facilidad para desarrollar muco, ¿no? Si no se trata a tiempo, el muco pues, llega a ser mortal. También puede producir cuadro de enfermedad pulmonar por inhalación, más frecuente en neutropénicos por neoplasias hematológicas o receptores de trasplantes. Cursa con disnea, fiebre, dolor torácico y hemoptisis, ¿no? Puede evadir estructuras contiguas, tiene una mortalidad del 48 al 87%. Aquí podemos también poder ver, ¿no? Mucormicosis, ¿no? Es un compromiso a nivel del parénquima pulmonar. Como pueden ver en el gráfico A, muco no tiene tanta proliferación como lo que tuviera Aspergillus, ¿no? Para formar la angioinvasión y que se vea el fenómeno del signo del halo, ¿no? En cambio, aquí en el caso de muco es distinto. Hay una forma cutánea que está menos relacionada con inmunosupresión. Se debe a un instrumento que puede ser localizado o extenderse a otras personas. Inician con eritema doloroso, induración y progresan a necrosis, ¿no? Como pueden ver acá, hay necrosis de la piel. Tiene menor mortalidad, aproximadamente 25%, y existen formas diseminadas con alta mortalidad, ¿no? Ya mencionamos también, ¿no? Si ustedes ven que un hongo está produciendo lesiones en el exterior, es porque tiene que, perdón, evadir el sistema inmune, ¿no? Eso y generalmente pues también las formas cutáneas se asocian a infecciones sistémicas, ¿ya? Aquí podemos ver en este gráfico una lesión cutánea no, un colmicosis cutánea, ¿no? De lo que el paciente tiene un eritema, se forma un eritema más marcado con áreas de necrosis, se realiza la desviación del tejido quirúrgico y el paciente queda así, con una úlcera crónica, que posteriormente va a ir cerrando, ¿no? O va a ir, curándose, ¿no? Entonces, ese es más o menos como se pueden ver algunos cuadros correspondientes a mucormicosis, ¿no? El diagnóstico, bueno, el diagnóstico es clave para el tratamiento adecuado y mejor el pronóstico. Se tiene que hacer la biopsia lo más pronto posible. ¿Y biopsia de qué me dirán?
del tejido infectado, ¿no? ¿No han visto que hay pacientes con tejido necrótico? Eso se levanta y se toma muestra del tejido que está infectado, ¿no? Entonces, para el diagnóstico es clave el diagnóstico temprano es clave para el tratamiento adecuado y mejor el pronóstico. Requiere la demostración de las hifas en la biopsia y cultivo, ¿no? Ver la sensibilidad. La radiología no es específica, tiene un espectro de múltiples patrones radiológicos como en aspergilosis. Entonces, no nos podemos confiar en una radiografía para hacer el diagnóstico, ¿no? Hay que evaluar siempre lo que son los factores de riesgo, ¿ya? ¿No? Aquí podemos ver mucormicosis. La serología está disponible, ¿no? Se utilizan marcadores séricos como el 1,3 a ver, los marcadores séricos como el 1,3 beta-glucano y el galactomanano no detectan directamente al hongo, ¿ya? Porque no posee dichos componentes en su pared celular, pero orientarían al diagnóstico por descarte, ¿no? Por ejemplo, si no están presentes, puede ser el hongo, pero si estas sustancias están presentes, este, te ayudarían a sospechar la presencia del hongo, ¿no? Podrían ayudar como un sentido negativo, ¿no? Descarte de la enfermedad. También podemos utilizar el PCR, ¿no? Y el maldito, ¿no? Que son técnicas de biología molecular mucho más específicas, ¿no? Y el tratamiento con respecto a mucormicosis, pues tengan en cuenta que es anfotericina, ¿ya? Como pueden ver acá, terapia inicial, anfotericina, ¿no? Puede ser la de xicolato, la liposomal o la de dispersión coloide, ¿no? El debridamiento quirúrgico mejora el pronóstico, debe ser agresivo, eliminando todo el tejido necrótico, ¿no? Eso es importante para evitar el problema de mucor es que la infección, si no la controlas, puede destruir bastante tejido. Y estos individuos, estas personas, pacientes con mucor, pues, pueden perder hasta la vista, hacen obsesos cerebrales, entonces la idea es evitar eso, ¿no? Es muy importante en el manejo de mucormicosis cerebral y corregir el factor inmunosupresor, la glicemia. Si no se puede corregir, se debe mitigar, ¿no? Por ejemplo, la neutropenia, ¿no? Y con eso terminamos. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, ¿tendremos otra virtual más, me comentaba, esta semana? Estaba hablando con los chicos, sí, pues, porque no podemos hacer 2 horas. Ya hemos terminado micosis, con eso ya terminamos todo lo que es micosis, que entra en el examen. La siguiente clase vamos a hacer lo que es parasitosis, ¿no? Viene parasitosis y el día viernes que tenemos que hacer lo que es ITS y ITS y bacterias crónicas, ¿no? Entonces sí tendremos que hacer una sesión más. Que miren, probablemente va a ser como hoy día, pues lo que estoy pensando era que proponerles si podría ser, si se puede, el día lunes a las 5 después de mis clases con microbiología, o el día martes como hoy a las 9 de la noche. Sería hoy, como hoy, doctor, porque después a las 5 hay dos compañeros que tienen clases de emergencias. Ya, entonces, Ujú. claro, entonces acabaríamos con un martes como la próxima semana y el examen va a ser indefectiblemente, ¿no? El día 19, ¿no? A ver, claro, el 12 es el examen y el 19 es la recuperación. Exacto. Ok, doctor. Entonces, la siguiente semana, esta semana nos vemos y la siguiente igual virtual. Sí, sí, el siguiente martes, así como es. Entonces, el Ya. día viernes, sí, claro, vamos a tener que avanzar todo lo que es. Hay un tema que nos falta que es bacterias crónicas, que básicamente es hablar de brucelosis, rickettsia, pensaba hablar de Clostridium, pero yo creo que ya no lo vamos a tocar. Y son algunas bacterias que, bueno, que no se menciona mucho en otros capítulos de medicina interna, entonces sí los vamos a tocar, ¿no? Y luego vamos a hacer lo de ITS, que también nos tomará pues una hora, un poco más, ¿no? Y yo creo que sí vamos a avanzar bien para el examen. Voy a tratar bueno, ayer quería subir las diapositivas de mi cosa, como eran muy pesadas, pero les he tenido que enviar.
Voy a tratar de enviarles para el día viernes ya todos los temas que faltan, cosa que van a tener una semana para estudiar. Sí, por favor. Ujú. Voy a subir los temas, ¿ya? Entonces, creo que quedamos así. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya, no hay preguntas. De todos modos, si hay alguna duda, algo, me avisan el día, viernes, no ha quedado algo claro, ¿ya? Ya, entonces nos vemos el día viernes. El día viernes normal hacemos clases. Ok, doctor, muchas gracias. Ok, muchas Le, gracias. le Igualmente, envío la asistencia en un ratito, por favor. ya, sí, 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 me la envías, por favor. Muchas gracias. Ya, Ok, gracias. chicos, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao, buenas noches, gracias. Buenas noches.